nuestro propio Elohim, mucho antes de introvertirnos completamente en la evolución material. Acaba, por lo tanto, va mostrando la emanación de las energías desde planos muy sutiles en un acortezamiento progresivo hasta que se convierten finalmente en vida diferenciada, vida manifestada, que le permita esa manifestación adquirir la conciencia necesaria de la evolución. Esa conciencia tiene que ir íntimamente vinculada con la sensibilidad, porque amor y sabiduría son el sendero inequívoco de la experiencia que tenemos que desarrollar. En este caminar estamos analizando los senderos del árbol de la vida. Ellos son tanto subjetivos como objetivos. Subjetivos porque representan energías extremadamente sutiles. Objetivos porque podemos de alguna manera interiorizarnos con nuestra imaginación y derivar dentro de nuestro propio ser ese mismo conocimiento. Los senderos se pueden analizar tanto en su descenso, que es la emanación, que ya lo analizamos, como en su ascenso, que corresponde al retorno de esas energías que derivadas desde Keter se convirtieron finalmente en Malkut, en la resistencia para adquirir la evolución. Allí, apoyándonos firmemente en este mundo físico, teniendo como resistencia este cuerpo denso, el regalo de la divinidad, hemos comenzado ese retorno de las energías. Y hoy nos encontramos en el sendero 30, el que vincula las esferas de Yesod y de Hod. Yesod, la esfera instintiva por excelencia, el instinto genitor, el instinto psicosexual, y Hod, el centro umbilical, es un centro emocional, tremendamente emocional. Emoción e instinto tienen que ver con este sendero. Y son la emoción y el instinto, junto con el racionalismo, el intelecto, que también es característico de Hod, porque Hod es el señor de los libros. Ellos son los que nos han ido anclando suficientemente en este mundo tridimensional. Estamos desafortunadamente demasiado acortezados, demasiado endurecidos en nuestra conciencia y nuestra sensibilidad debido al racionalismo excesivo, debido a la emocionalidad y al instinto genitor. Llevamos 18 millones de años estancados en ese triple aspecto que es únicamente el sendero 30, de los 22 senderos subjetivos, mayoría subjetivos, 32 senderos de la alta ciencia. Únicamente en ese senderito nos hemos quedado allí estancados. Es hora de salir de aquí. Es hora de liberarnos definitivamente de ese vínculo razón, emoción e instinto. El instinto, ya sabemos, debemos irlo mutando progresivamente en sensibilidad. El instructor nuestro decía todo el tiempo: hay que deducir sensibilidad, sensibilidad, sensibilidad. Sí, pero ¿cómo se hace? Solamente a través de la sublimación. No existe otro camino. Dirigir por el alentar esa energía del corazón, el Cristo que se crucifica en la sustancia, en la simiente, y luego retornando nuevamente como energía, como fuego hacia el corazón. Es ese proceso una y otra vez el que habrá de permitir que podamos seducir la suficiente sensibilidad. Y la sensibilidad es la que ilumina la conciencia. Es la sensibilidad la antesala de la conciencia. No al contrario. No podemos pensar que la conciencia nos va a dar sensibilidad. La conciencia suele ser imperturbable. La conciencia no le interesa nada que sea la conciencia misma, el conocimiento, la experiencia. La sensibilidad no es todo. Cuando uno abusa de su organismo de cualquier forma, es la enfermedad. Con ella está el sufrimiento. Entonces la conciencia empieza a iluminarse.
sabe que está con ese sufrimiento por este abuso, el otro o el de más allá. Es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué tenemos que seguir dejándonos lacerar en la evolución por todos los sufrimientos, penas, dolores físicos y morales? Tenemos que tener conciencia de qué es lo que estamos haciendo para enrutar nuestro camino. Es el camino del ascenso conciencia. Es mutar el instinto en divina sensibilidad, es mutar la emoción y la mente racional, muy importante hasta cierto punto, convertirlas en conciencia. La razón a través del discernimiento nos ha ayudado inmensamente en la evolución. De cuando tuvimos la posibilidad de encarnar en nosotros la mente, obviamente la mente fue la luz que guió la emoción y relativamente, no absolutamente el instinto. Poco a poco la mente se fue densificando demasiado y hoy en día pensamos que lo más grande que existe es el intelecto. Rendimos culto a esa persona que tiene muchos títulos. Ay, el tipo tan inteligente. No, es un intelectual. El inteligente generalmente no ha pasado jamás por una universidad. Es inteligente porque ha tomado contacto con su ser interior, ha tomado contacto con su evolución pasada y ella se refleja actualmente en su presente. Entonces decimos que es un sabio, aprendido a sentir su vida interior. Lo demás es racionalismo, lo demás es vanidad, es ostentación, ese intelecto del cual muchas personas piensan que saben demasiado y que por eso son grandes seres. Ese racionalismo, porque esa racionalismo le llamamos a la comprensión. Debemos dejarnos guiar por nuestro yo superior, conciencia, voluntad, la sensibilidad de amor y la imaginación creadora con su acción fecunda. Es lo que debe guiar nuestra vida. Es la manera de sublimar este sendero 30 tan difícil de trascender. Por un lado dejó Mercurio, el señor de los libros, claro, también de la magia, y también de la elocuencia, y también de los médicos, pero también de los charlatanes, de los estafadores, de los matones. Es el uso que le demos al verbo lenguaje. Pero ese verbo lenguaje depende del buen o mal uso que le damos al verbo de vida, a la simiente. Y sublima el verbo de la vida, entonces su lenguaje será fecundo, será fértil, será veraz, espiritual, bello. Quien no sublima la energía de la vida, su verbo, Génesis, entonces su verbo divino, el lenguaje, es ordinario, es insustancial, es torpe. Dice alguna palabra y lastima. Hay que aprender a utilizar el lenguaje bellamente para exaltar en las demás personas su armonía interior, su paz, su felicidad, su sentido crístico. Es lo grande del lenguaje. Jamás el lenguaje debe utilizarse para maldecir, para insultar, para zaherir la sensibilidad de otros. Tenemos que mejor callar que locamente hablar. Es mejor que nos dejamos llevar por la emocionalidad y el racionalismo, y eso inficiona tremendamente. Inficionar es enfermar ese chakra, ese centro de energía que radica en la zona ventral. Todas las emociones afectan ese centro, y es desagradable sentir cómo ese centro ha sido afectado negativamente por nuestro estado interior. Un momento de celos y se siente ese nudo gordiano en la zona umbilical. Ira, envidia, celos, odio, gritos, todo lo que sea emoción afecta la actividad de ese centro. Y nuestra salud y nuestra integridad orgánica dependen desde la actividad ventral. Por eso, la zona correspondiente que rige ese centro, que es el aparato digestivo, cae bajo la regencia de los señores de la sabiduría. Ellos en un remoto pasado trataron de formar ese aparato digestivo y una vitalidad adecuada para que pudiéramos mantener la vida independiente. Constantemente el ser humano se queja que sufre de colon irritable, eso no existe. Que tiene gastritis crónica, que los cálculos vesiculares,
que una enfermedad y otra en el colon, que divertículos, etcétera. Todas las patologías que pensemos en la zona ventral devienen de la emocionalidad y del racionalismo excesivo en el cual nos debatimos en la etapa actual de la evolución. Y esas otras enfermedades relacionadas con el centro generador, de la cual no nos salvamos ninguno en la evolución, por supuesto que dependen del mal enfoque que se le ha dado a la pulsión, a la energía del fuego secreto. Debemos ver la otra polaridad como la diosa para los varones, como un dios para las damas. Tener ese sentimiento de belleza, de espiritualidad, de armonía, de devoción hacia la otra polaridad y por ella hacia la energía de la vida. Pero como hemos enfocado más la sexualidad buscando placer efímera, entonces han surgido todas las patologías y enfermedades que se sufren a nivel testicular, ovárico, uterino, prostático, vejiga, quién sabe cuántas cosas. Todo eso está allí encerrado en el sendero 30, en el mal uso de esas energías. El valor del sendero 30, si lo correlacionamos, 30 se relaciona desde el punto de vista de la geometría y la interpretación cabalística de la figura con el arcano número 12, Lamed. Lamed, su valor numérico es 30. Lamed lo llamamos el sacrificio voluntario. En el tarot lo llaman el ahorcado, nosotros lo llamamos el sacrificado. Es el candidato a la iniciación. El candidato a la iniciación aprende a sacrificarse en el altar de la generación, de la emoción, de la razón, no abusando de ninguno de esos poderes de su interna naturaleza para buscar la iniciación. Por eso en el tarot se observa a una persona que está pendiente, colgado de un pie, amarrado de un árbol, colgado de un pie, su cabeza rozando el piso. Es el estudiante del árbol. El árbol es el árbol del conocimiento, es la senso-conciencia que está actualizando en todos los momentos. Se encuentra amarrado de su pie. El pie, por supuesto, es un símbolo de la esfera del tesoro. Con sus pies está tratando de caminar por el infinito, por el mundo celeste, el mundo de la sensibilidad y la conciencia, y su cabeza, su conciencia, está rozando en la tierra. Está tratando de comprender los misterios de este mundo tridimensional, pero siempre caminando firme por el infinito. Eso debemos aprender. Ese es el sacrificado, el sacrificio voluntario, no el ahorcado como lo encuentra uno de una manera exotérica. Ahorcado, todos estamos ahorcados en este estado de inconsciencia y de falta de resolución en nuestra existencia. El jeroglífico mágico, es decir, el símbolo de meditación, es la cabeza. La cabeza representa a nosotros que la conciencia diferenciada, la comprensión, la inteligencia, la sabiduría, la voluntad, todo es la conciencia. Esa es la cabeza. Tenemos que ser conscientes de cómo dirigir nuestra vida. Por eso la letra Resh significa conciencia, conocimiento. El conocimiento se adquiere a partir de la adolescencia. Antes de la adolescencia, antes de la pubertad, somos inconscientes. Los niños viven en el mundo del Cristo, viven en el mundo de la armonía espiritual. Los niños, las niñas andan desnudos y no les importa. Ellos no tienen malicia de ninguna clase. Llega la pubertad, comienza el proceso hormonal en la diferenciación sexual, simbolizado en la serpiente del Génesis. Entonces abren sus ojos, ya se dan cuenta que están desnudos, ya sienten vergüenza, ya saben para
¿qué es el cuerpo y los órganos generadores? Y viene entonces el simbólico consumir la manzana. Y ese consumir la manzana definitivamente hace que tengan que salir del paraíso. Cuando Adán y Eva consumen la simbólica manzana, el fruto sexual, los llama a Jehová, el poder genitor. ¿Dónde están? No, por aquí escondiditos. ¿Y por qué? Es que nos da vergüenza porque estamos desnudos. ¿A ustedes qué les digo? Que ustedes estaban desnudos y que es la vergüenza. Bueno, en fin, es el proceso del conocimiento, eso es Resh. Y esa es la cabeza. Y eso es lo que representa este sendero 30, el conocimiento. Porque está la subjetividad de la esfera generadora, en donde subyace el instinto genitor, y está la objetividad y la razón correspondiente en la esfera de Jod, que tiene que ver con el conocimiento que vamos obteniendo. En ese fluir de las dos energías a través de ese sendero, entonces tenemos lo que hoy en día es la ciencia. ¿Qué hace el científico, el genio, el descubridor, el inventor? Se sumerge en la esfera subjetiva a través de la imaginación característica de Jod, la imaginación astral, pero se sumerge en ese espejo custodio, en las simbólicas aguas de la vida, en donde todo mago observa en las aguas las imágenes pasadas, presentes y del porvenir. Allí existe todo el conocimiento que la humanidad haya tenido, tenga y pueda llegar a tener en la infinitud del espacio-tiempo, porque no habrá un final. Todo se encuentra localizado allí, en esa esfera subjetiva, en la esfera de Yesod. Entonces el científico, el inventor, el descubridor se sumerge en su propio subconsciente a través de la imaginación y poco a poco empiezan a derivar imágenes. Esas imágenes las van racionalizando, van utilizando el conocimiento que tienen, van comparando con lo que ya saben y entonces le muestran al mundo un nuevo descubrimiento, una nueva tecnología, un nuevo aparato, una nueva medicina. Todo está radicado allí en esa unión entre Yesod y Jod. Es lo que tenemos que ir buscando, entrenarnos en ese campo de la imaginación sensorial. En la subjetividad de la esfera de Yesod se encuentra toda la información en el átomo maestro radicado en el sacro plexo. Toda la información pasada, presente y futura, pero tenemos que poner la condición activa. Somos lo que somos y no de otra manera, porque no nos esforzamos. Tenemos que esforzarnos. Si somos emocionales, si somos excesivamente racionales, si somos malgeniados, ordinarios, groseros, soeces, vulgares, pasionales, egoístas, tacaños, con gula, es porque es nuestro cultivo interior. Hasta allí hemos llegado. Tenemos que desarrollar la autoimagen, la imagen que queremos lograr de nosotros mismos. Una imagen luminosa, esplendente, de prosperidad, de salud, de alegría, de inteligencia, de comprensión, de fraternidad, de amor espiritual. Esa es la imagen, la autoimagen que debemos desarrollar. Observamos por el mundo, las personas van completamente desgarbados, casi que arrastrándose. Esa es la autoimagen que tienen personas de 50, 60 años caminando como si tuvieran 98 años. Esa es su autoimagen. Vemos en cambio a la otra persona gallarda, erguida, con sus ojos brillantes, vibrante en todo sentido. Esa es su autoimagen. Es la manera como se está autofecundando. Es como está poniendo en actividad las energías de Yesod y de Jod. Yesod, donde se encuentra el poder, y Jod, donde se encuentra la imagen. De manera que depende de nosotros cómo queremos mostrarnos ante el mundo y lo que es más importante ante nosotros mismos. La palabra Resh se escribe por los arcanos Resh, Yod, Shin. Resh, su valor 200, Yod 10, Shin 300. Si hacemos la adición por gematría, nos da 510. 5 y 10. 5G, el aspecto femenino de la seidad. 10, Yod, el aspecto masculino de la seidad. Las dos columnas del templo, Yod G. Allí se encuentra realmente, en ese sendero, se encuentra el poder de lo masculino y de lo femenino.
Por algo se le llama a Hermes el divino hermafrodita, en donde se vincula lo femenino y lo masculino. Pero ese vínculo debe ser un vínculo espiritual. Cada vez que el hombre y la mujer se unen, se fusionan en el aspecto íntimo, son un divino hermafrodita. Si están sublimando sus energías, si hay una adoración mutua, entonces se estarán perfeccionando. Pero una unión disruptiva, una unión pasional, una unión como una guerra, una lucha entre ambos, a ver quién vence al otro, está degenerando, deteriorando. Y esa pareja que se acercó llena de ternura, de amor, de dulzura, de enamoramiento, de encantamiento, terminan separándose y odiándose. Como dice el cantante aquel, se nos acabó el amor de tanto usarlo. El amor era pasión. Pero si nos acercamos con pasión a otra polaridad, debemos hacer conciencia que debemos tratar de expresar más el amor, la ternura, el cariño, la dulzura, la suavidad, bellas palabras, bellas caricias, para poder que ese amor perdure por toda la eternidad. Es verdaderamente el amor. Esa es la sublimación de este sendero. Miremos cómo hace 510. 5G, lo femenino, 10 Yod, lo masculino. Si hacemos nuevamente la adición por geometría, adición cabalística, 5 más 10 da 15. 15 en el tarot es el Baphomet, por el macho cabrío de Mendez, la pasión, la lujuria, el instinto, que deja insatisfacción, vacío, asquedad, tristeza, frustración, fracaso. 15 también es en las letras, la letra 15 es la letra Sham, el movimiento perpetuo. Y estamos aprendiendo a meditar cómo ese movimiento lo podemos hacer, no solamente de Tiferet al Yesod y Yesod a Tiferet, pasando en su ascenso por Malkut, sino que lo hacemos en todo nuestro cuerpo, pasando por todos los santos Sefirot, por todos los chakras, por todos los centros de energía. Ahí está la salvación y la iniciación del ser humano. El texto yexirático habla de este sendero como la inteligencia congregante, que congrega, que asocia, que reúne, que acumula, que expresa porque permite deducir el juicio de los signos celestes y perfección de su ciencia. Allá en la antigüedad decía, porque permite a los astrólogos comprender el movimiento del cosmos y de su ciencia. Hoy en día tenemos que ampliar más el concepto, no solo los astrólogos. Los astrólogos jamás miran hacia arriba, en un computador se dan los datos y listo. Hablemos de los científicos, de los astrónomos, de los físicos. Ellos se encuentran abstraídos en el cosmos, abstraídos en los misterios del universo. ¿Cómo surge un universo? ¿Cómo evoluciona un universo? ¿Cómo podría finalizar un universo si este finalizaría? Están siempre en ese proceso, analizando, interiorizándose. ¿Qué están utilizando? Están utilizando la imaginación astral. Están penetrando subjetivamente en la esfera de los sueños, la esfera de la luna, Levanaj, en Yesod, a donde se encuentra toda la información de lo que es el cosmos en su infinitud. Porque ¿qué es lo que estudia la Cábala? Estudia el átomo correspondiente a la esfera de Yesod. ¿Qué es lo que estudian las llamadas sagradas escrituras? Que son simplemente recopilaciones de algunos iniciados. Estudian el átomo correspondiente a la esfera de Yesod. Que estudian la gnosis, la alquimia, el hermetismo, los caballos del santo grial de la mesa redonda. Estudian el átomo de la esfera de Yesod. El único Dios encarnado y manifestado. Porque es el único que nos puede redimir, el único que nos puede divinizar. Nada más. Ningún Jesús, por más que venga, podrá divinizarnos ni podrá redimirnos. Vienen a mostrar un camino, nosotros sabremos si lo caminamos o no. Y fue muy categórico al decir, el pecar contra el Espíritu Santo no se podrá perdonar. Y ese pecar contra el Espíritu Santo nos hará ser expulsados de la evolución terrestre y quizás también de la evolución del sistema solar. Es una energía extraordinariamente sagrada, pero no logramos
comprender y asimilar ese conocimiento, porque aún no ha llegado a nuestro corazón, porque no hemos subido la energía para despertar la divina sensibilidad, y mucho menos ella no puede iluminar la conciencia. Si no hay sensibilidad, no se ilumina la conciencia. ¿Es sensibilidad fisiológica? Sí. Esa sensibilidad fisiológica ayuda a que podamos derivar la conciencia fisiológica. La conciencia fisiológica de este cuerpo, que si nos lesionamos duele y que se demora en curarse, o probablemente haya una pérdida si la lesión es grave. La conciencia fisiológica nos permite saber qué alimentos nos caen mal y qué alimentos nos sientan mejor. La conciencia fisiológica que nos enseña, si abusamos de nuestro cuerpo, cómo podemos agotar tremendamente nuestras energías y lesionar probablemente de una manera definitiva nuestro cuerpo. Es la conciencia fisiológica del cuerpo físico, pero es la conciencia instintiva que tiene que ver con el cuerpo vital. El cuerpo vital ya sabemos que es el que nutre, produce la semilla, la simiente. Todo depende de esa energía de la simiente en cuanto a la vitalidad universal. Cuando estamos jóvenes, porque tenemos ese potencial de la esfera de Yesod que tiene que ver con el cuerpo vital, esta íntegra su energía, entonces somos vitales, corremos, subimos, bajamos, trepamos, jugamos, estudiamos y hacemos absolutamente de todo. A medida que va pasando el tiempo, viene el desgaste psicosexual, con la masturbación, con el abuso del sexo, con el enemigo de la noche, y seguimos toda la encarnación dándole satisfacción a esa pulsión efímera, y nos damos cuenta cómo poco a poco la vitalidad va menguando. Ya no se camina con la misma energía, ya se empieza a caminar un poco más lento, ya no se recupera uno tan fácil de una gripita que antes le duraba 6 horas, ahora le dura uno 15 días y termina generalmente en cuidados intensivos con una neumonía. Esas cosas es porque hemos agotado la vitalidad. Entonces tenemos que tener una conciencia instintiva, porque nos damos cuenta que cuando perdemos la simiente, entonces estamos aburridos, con desagrado, con sueño, con agotamiento. Hoy en día llegan los jóvenes de los 30 años a la consulta, completamente desvitalizados, agotados. Este cansancio, doctor, no puedo con el cuerpo. Miro los suprarrenales, miro la esfera de Yesod y doy cuenta que están todos los días en una pérdida de sustancia y de energía. No han hecho conciencia de su conciencia instintiva. Mirar por dónde va el agua al molino. Entonces yo le digo, mire, lo que pasa es que si usted está todos los días teniendo sexo, se va a sentir así. Ah, pues que yo estoy joven todavía. ¿Sí? Obsérvese a ver. Y sí, doctor, yo cuando no le doy a aquello, entonces me siento otra vez normal. Cada cual que tiene sus propias conclusiones. Está la conciencia emocional. Tremenda energía del cuerpo de deseos. Esa conciencia emocional, debemos ser conscientes de cómo ella fluye en 2 aspectos: un aspecto inferior y un aspecto superior. El aspecto inferior, cuando dejamos emocionar en las formas más bajas de nuestra naturaleza, entonces viene la ira, la envidia, los celos, la incertidumbre, el odio, todos aquellos aspectos negativos de nuestro cuerpo emocional en sus estratos más bajos. ¿Y eso qué nos trae? Problemas, malquerencias, disgustos, pérdida del empleo, pérdida del matrimonio, cristalización de la bilis y con los cálculos tan dolorosos que terminan en cirugía, colitis irritativa, todos aquellos aspectos emocionales que afectan tanto nuestro organismo y nuestro estado interior. Entonces uno logra la conciencia emocional, sabe cómo debe enderezar su vida. Nada de emocionalidad. Cada vez que le dicen a uno feo, entonces inmediatamente se interesa. ¿Decir qué? Entonces se interesa y dice, sí, está bien. Yo los llamo. Los llama la filosofía del Chavo. Es maravillosa. Probémosla. Yo la he probado y me gusta. Luego están los estratos superiores de ese cuerpo emocional. Esos estratos superiores, cuando nos emocionamos, nos apasionamos, nos entusiasmamos por algo verdaderamente valioso, verdaderamente útil en nuestra vida y para la de los demás. Eso es lograr una conciencia emocional. Y luego en la conciencia racional tiene que ver con la mente. La mente que creemos tan grande y que ha sido importante desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista de la raza. Pero debemos saber que si nos dejamos llevar únicamente
por lo que nos están diciendo, entonces estamos siendo dogmatizados y eso nos impedirá ver la verdad. Aprendamos a ser libres, a desarrollar una conciencia racional. Esa conciencia racional implica que debemos pensar, discernir, tratar de comprender por nosotros mismos y no de lo que dicen los demás. Hoy en día la pobre humanidad la tiene correctamente sojuzgada en su conciencia racional a través de los noticieros. Nos encanta ver noticieros en los cuales están lavando a uno la cabeza, llenándolo de mentiras y de embustes, cambiando las cosas y tergiversándolas para obligarnos a pensar como ellos quieren. No tenemos conciencia racional, ser independientes, ser libres y gozosos de noche y de día vosotros, hermanos, a cruz, con luz, amor y libertad. Eso implica entonces también la conciencia imaginal. Estamos completamente prisioneros de nuestras imágenes. Eso que llaman ese hablar interior, ese pensar interiormente. Estamos constantemente pensando tonterías, estamos constantemente pensando cosas que no iluminan nuestra vida, que no nos ennoblecen nuestras imágenes. Imágenes desafortunadamente dirigidas por el entorno tecnológico de la televisión, del internet y de toda la tecnología. Imágenes, especialmente imágenes psicosexuales, imágenes de xenofobia, imágenes de separatividad, imágenes de guerra. Imágenes que nos siembran, impidiendo que desarrollemos la conciencia imaginal que la que debemos dejar que rija nuestra vida. Luego tenemos la conciencia sensorial, una sensibilidad que solamente surgirá cuando la fuerza moral del Cristo vaya comenzando a vibrar en nuestra naturaleza interna. Esa es una conciencia sensorial que habrá realmente de vincularnos a la vida universal. La conciencia sensorial que definitivamente nos vinculará a la conciencia egoica, es decir, la conciencia de nuestro ego, de nuestro yo superior, de nuestro ser interno. Es aquí donde debemos aspirar. Debemos buscar siempre el lado sutil y espiritual de la conciencia, porque eso tiene que ver con esto, con Resh, la conciencia. Toda derivada de qué? El conocimiento. Y la palabra conocimiento, desde el punto de vista de la tradición esotérica, relacionada con la esfera sexual. Comed de este fruto, le dice la serpiente a aquellos, y así conocerás el bien y el mal. Y llega Jehová, ¿dónde están? Estamos escondidos, estamos desnudos, qué pena. Pero ustedes, ¿cómo conocieron que estaban desnudos? Que cogieron la fruta. Conocimiento. Y el gran anunciador de Dios, Gabriel, le dice a María, concebirá su hijo. Dice, ¿cómo así? Si yo no conozco varón. En un momento no lo había conocido. Es que él no le dijo, estás en el embarazo, no le dijo, concebirás. Concebirás un hijo. No conozco, conocimiento, Resh, la cabeza. Son los jeroglíficos mágicos correspondientes a esta esfera prodigiosa que está relacionada con la emoción y con el instinto. Son energías que derivamos desde los planos más sutiles del universo, desde los planos más elevados. No estamos hablando físicamente, sino que estamos hablando de planos sutiles, los 7 grandes planos cósmicos, emanados del Ser Supremo y canalizados en este círculo plano cósmico por la inteligencia que se llama esotéricamente Dios, el Logos. Esas energías entonces que derivan de lo sutil, esas energías que son recibidas en nosotros a través de ese centro frontal y luego a la médula oblonga, derivan hacia la esfera del sendero 30 a través de Jod. ¿Y por qué lo hacen? Porque la Cábala muy bien lo explica. Jod se apoya en Chesed. Jod se apoya en Chesed y este a su vez se apoya en Binah, el rayo zigzagueante de energías. Jod, el señor de los libros, Hermes, él se apoya en Chesed, el lenguaje. Por eso se dice que Hermes era el dios del lenguaje. El lenguaje. Ese centro de Chesed está relacionado en la zona de la médula oblongata, cuarto ventrículo del cerebro. Y él se apoya en Binah. Él recibe las energías cósmicas, es el sendero lunar en nuestra naturaleza interna. Recibimos esas energías para alentar, penetran hacia
cuarto ventrículo de la oblonga, descienden por el neumo gástrico, pasan por Hod, esfera umbilical, y luego se sumergen en la zona del perineo, como me hemos estado enseñando. Allá donde se sumergen es lo que llaman los orientales el centro Hara. El Hara es el centro, según ellos, en donde se acumula toda la vitalidad y la energía. Hay una serie de técnicas de alentar, mediante la cual se acumula la energía en el centro Hara y luego se proyecta. Y es lo que vemos en los cartoons y en algunos instructores, que con una sola mano pueden tumbar a otra persona, pueden lanzarla lejos, sin tocarlo, únicamente de lejos. Habrán aprendido a acumular la energía que deriva desde el colmos y se acumula en ese canal de energía que se encuentra entre el ombligo y la zona sexual. Ahí se encuentra el centro Hara. Se ha trascendido el instinto psicosexual, la emocionalidad, y entonces aprende a través del aliento a acumular esa energía. Y luego esa energía la puede utilizar para sanar, para sanarse, para ayudar a lo que se quiera lograr. Decíamos entonces que esa inteligencia congregante la tienen los científicos. Ellos han ido desarrollando el juicio de los signos celestes y han perfeccionado su ciencia. Y gracias a ese conocimiento del cosmos se desarrolló la física cuántica. La física de lo infinitamente pequeño es la única que puede explicar lo infinitamente grande, porque lo grande no puede surgir si no tiene una base, si no tiene un fundamento. Creemos que eso se encuentra en ese sendero 30, que subjetivamente los científicos, sin darse cuenta, lo recorren y lo trabajan cuando se interiorizan en sus meditaciones y utilizando sus conocimientos intelectuales, logran irle arrancando los secretos al universo. Por eso es el sendero que va a la inspiración de los sueños hasta la comprensión de la ciencia. Ya lo hemos hablado suficientemente y cómo tiene su raíz en Chesed y en Binah. Ahora, en nuestra meditación, al entonar los ojos, nos interiorizamos en Yesod, porque vamos a deambular por ese punto de unión que nos lleva de Yesod hacia Hod. Al entonar los ojos, primero percibimos el sonido del mar. El mar, las olas están quebrando allí sobre la playa, a nuestras espaldas está el sonido del mar. Abrimos los ojos y en medio de ese cielo, ese firmamento estrellado, se encuentra una luna creciente, una luna que nos invita al discernimiento, nos invita a buscar la esfera de la magia. Allí encontramos, al mirar a nuestro alrededor, a Gabriel. Y él con sus vestiduras índigo, cabello negro, sus ojos igual a alejandritas, son piedras muy preciosas, que según el rayo de luz que le dé, es azul verdoso, o es roja, o es granate, o es verde esmeralda. Es tan escasa y tan perfectamente hermosa que cuesta más que un diamante. Pues bien, así son los ojos de este ser, de Gabriel. Sus ojos son alejandritas. Desde el azul al verde, al rojo intenso y al violeta. Inmediatamente comprendemos que el gran ser llamado el Mahachohan, el gran creador, es realmente la encarnación de ese poder de la esfera de Yesod, porque él es el Señor de la semilla. Mirar los ojos del Mahachohan es mirar al infinito. Sus ojos son radiantes como galaxias, intensos, unas veces en color violeta, otras veces en azul radiante, con diferentes tonalidades. Es la grandeza de esos seres que realmente comulgan con el infinito. Gabriel
el anunciador de Dios, nos invita a que le sigamos hacia un domo, un gran tazón acostado, blanco, resplandeciente, brillante. Entramos a la estancia y observamos en ese domo que nos recuerda lo que son los planetarios. Este es un planetario cósmico. Allí podemos observar entonces el universo, las galaxias, las constelaciones, los planetas. Toda la mecánica celeste la podemos encontrar en ese lugar. De un momento a otro se convierte en penumbra y observamos el supuesto inicio del universo, porque el universo nunca ha iniciado ni nunca terminará, sino que es un encender y un apagar. Es un reiniciar una y otra vez en grados superiores de evolución. Veamos, ese reiniciar del universo, formación de galaxias. En la galaxia observamos la actividad de todas estas jerarquías que vienen desde otros días de la creación y que ahora nos tutelan más cercanamente, las jerarquías zodiacales, las jerarquías planetarias. Vemos la formación del sistema solar, luego vemos la formación del planeta Tierra durante estos miles de millones de años. Posteriormente, en su cristalización, densificación, observamos cómo progresivamente empieza a formarse la vida microscópica, vegetal, animal, humana. Es un esquema de evolución progresivo. Y vamos a pasar entonces en ese sinfín de imágenes, vamos a pasar pueblos y razas, culturas, tradiciones, conocimientos, inventos, guerras, amor. Absolutamente todo lo podemos observar en ese domo prodigioso, en ese planetario hecho por nuestro espíritu para nuestro propio desarrollo interno. Posteriormente se nos permite observar el aspecto futurista de la evolución de la humanidad, de la evolución planetaria y de la evolución en su mecánica celeste. Eso nos deja profundamente conmovidos, porque comprendemos que tenemos en nosotros toda la información pasada, presente y futura. Es el átomo maestro de la energía de la semilla que nos fue conferido desde el principio de los tiempos, cuando como mónadas encarnamos, por decir algo, es decir, eclosionamos en el periodo de Saturno, con toda la información pasada. Luego hemos adquirido información durante eones y tenemos toda esa información también acumulada, pero allí como un espejo gustorio, un espejo de los magos, como un centro clarividente extraordinario, podemos intuir todo ese glorioso futuro que tendremos a través del tiempo y del espacio. Salimos de ese gran proyector de la verdad y encontramos suspendido en el aire a Hermes, el Hermes alado, sus alas en el casco, sus alas en los talones, cargando la vida. Y nos invita a seguirlo. Al seguirlo, encontramos entonces ese símbolo relacionado con la carta 20 del tarot, el amanecer de los muertos. Lo suelen llamar la resurrección. Sí, estamos muertos en la fosa de la carne y tenemos que resucitar. El amanecer de los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Nosotros somos los muertos. Lo decía el libro de la morada secreta de los egipcios. Estamos muertos en la fosa de la carne. Estamos muertos. El iniciado dice, cuando termina su ordalía y ya por fin llegó a la iniciación, dice, estaba muerto, pero he vuelto a la vida. Es la verdadera vida, la vida eterna. Mantener la conciencia intacta ya de encarnación tras encarnación. Ese es el verdadero renacimiento. Esa es la verdadera resurrección. No es volver a reencarnar como bebé inconsciente y lleno de complejos y de caprichos. Es buscar la iniciación, es el despertar de los muertos.
en ese despertar de los muertos, un hombre, una mujer y un niño saliendo de las tumbas, mientras un ángel hace sonar una trompeta. El hombre y la mujer y el niño representan fuerzas, energías dentro de nosotros. La fuerza solar, la fuerza lunar y la fuerza de Neptuno. Que tenemos que resucitar, que tenemos que despertar. Tenemos muertos los canales, los nadis de energía. Y primero tenemos que activar esos nadis de energía y los correspondientes receptores de la misma. Y ese proceso logra iniciación. Pero hay que prepararse a través del divino aliento, del divino alentar, del trabajo sublimatorio. Y de esa manera entonces viene esa resurrección. El varón, el sendero del sol, la mujer, el sendero de la luna, el niño, el divino Cristo, el sendero de Neptuno, el armonizante. Después de esa visión, nos encontramos a un anciano, barba patriarcal, porte majestuoso, y lleva un gran libro, voluminoso libro. El libro tiene título Diamante. Una de las obras místicas secretas de Hermes Trismegisto. Le llegó a la humanidad un conocimiento que él dice haber recibido de la divinidad misma. Los señores de Mercurio le entregaron el conocimiento de la evolución del universo, pasada, presente y futura, de la evolución de la naturaleza, de la evolución del ser humano y el conocimiento de la sagrada gnosis. Es el que amanda. Entonces, ese ser gallardo, elegante, que nos hace sentir mucho respeto, nos obsequia, nos entrega el conocimiento y nosotros dependerá qué haremos.